Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están listos para que les explote la cabeza? El día de hoy vamos a ver un tema que en serio les va a explotar la cabeza. En el año 2020, cuando por primera vez me reuní con Beto, con David, con el pastor, con Gama, les presenté un proyecto acerca de teología sistemática, doctrina bíblica, y ustedes recordarán que por varios meses estuvimos compartiendo acerca de esto. Vimos desde los atributos de Dios, pasamos por cristología, vimos un poco de escatología, eclesiología, en fin, vimos bastantes temas, pero hubo uno en especial, en particular, que yo decidí no compartir porque en ese entonces estábamos en una plataforma virtual. Entonces yo preferí esperarme hasta que hubiera una oportunidad para compartir este mensaje de forma presencial, porque es un tema que es medular dentro de la fe cristiana y que es importantísimo que lo tengamos totalmente claro, aunque totalmente claro es un decir. La realidad es que el mensaje del día de hoy no lo van a entender por completo. Yo no lo puedo explicar por completo y no hay un solo pastor, un solo teólogo que pueda entenderlo y explicarlo por completo. Y es el mensaje acerca de la Trinidad de Dios. Cuando pensamos en la Trinidad de Dios, tenemos que pensar en un Dios infinito que nuestras mentes finitas no alcanzan a comprender plenamente. Vamos a poder comprender algunas cosas que son esenciales, pero hay cosas que van a quedar de alguna manera incomprensibles, aun cuando estemos en la eternidad, porque seguirá Él siendo un Dios infinito que nunca terminaremos de conocer. Pero es un tema fundamental. El corazón de la fe cristiana se basa en el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, que es el mensaje de la Trinidad de Dios. Entonces voy a pedirles por favor en cabina que me apoyen a poner la presentación en la computadora para que pueda manejarla. Vamos a esperar un ratito. Ok, ahí está. Gracias. La semana pasada terminábamos de ver 2 de Corintios y este es el mensaje, o más bien el versículo final de esa carta que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y yo hace 8 días les mencionaba que este es uno de los pocos pasajes en donde podemos ver plasmada la Trinidad como tal. Sin embargo, el testimonio de toda la Escritura es bastante abundante. Hay muchos versículos que respaldan el mensaje de la Trinidad. Si bien la Trinidad, esa palabra no la vamos a encontrar literalmente en la Biblia, el concepto es amplio y está revelado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hay versículos como este en donde la podemos ver de una forma, digamos, más completa. Hay 3 cosas que decir acerca de la Trinidad y son 3 cosas que yo voy a ir desarrollando conforme avancemos y son las siguientes 3 cosas. Dios existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Entonces desde aquí ya empieza a aparecer un mensaje contradictorio, pero en realidad no es contradictorio sino paradójico. Y ya he explicado muchas veces que una paradoja es aquello que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Entonces vemos que Dios existe en 3 personas, número 1. Cada persona es plenamente Dios, número 2. Y número 3, hay un solo Dios. Lo voy a ir explicando poco a poco. Y después voy a explicar cómo cada una de esas personas se desarrolla, desenvuelve sus papeles de forma distinta y cómo cumplen con diferentes funciones cada una de esas personas. Ahora, algo importante que tenemos que decir es que no podemos adorar verdaderamente a Dios si no adoramos a la Trinidad. Si negamos una de estas 3 cosas, entonces caemos en idolatría, caemos en herejías y caemos en adorar a un Dios diferente al que está revelado en la Biblia. Porque la Biblia revela a Dios en 3 personas, pero al mismo tiempo lo revela como un solo Dios y revela que cada una de esas personas es plenamente Dios. Ahora, vamos a empezar a ver la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento.
Y algo que tenemos que decir es que la revelación en las Escrituras ha venido siendo paulatina y progresiva. Dios no reveló su palabra de forma completa, sino que vino cada vez haciendo revelaciones más profundas, revelaciones más claras acerca de su persona, acerca del plan de salvación, acerca de su ser, acerca de su naturaleza. Pero ya desde el Antiguo Testamento veíamos algunos pasajes en donde podía verse la pluralidad de Dios. Y el primero de ellos lo encontramos luego abriendo la Biblia en Génesis 1:26, en donde encontramos lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí tenemos que ver dos cosas. Lo primero es, entonces dijo Dios, hablando en forma singular. Sin embargo, inmediatamente después dice, hagamos. ¿Quién lo dice? Un Dios. Pero dice, hagamos, como si estuviera con alguien más. Entonces, aunque aquí no está del todo claro o todavía no está revelado el Hijo y el Espíritu Santo, ya vemos ahí la pluralidad de Dios. Aunque es un Dios singular, vemos que está hablando como si fuera de forma plural, como si estuviera hablando con otra persona. Entonces dijo Dios, hagamos. Ahí ya empezamos a ver la pluralidad de Dios. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como ¿quién? Como uno de nosotros. Nuevamente encontramos un solo ser hablando de forma plural. Dijo Jehová, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, cuando encontramos en Génesis la palabra Dios o la palabra Jehová, en hebreo la palabra original es Elohim. Y Elohim revela y denota pluralidad también. En el hebreo Elohim denota pluralidad. Es uno, pero de forma plural. Entonces aquí encontramos ya desde Génesis un solo ser hablando de forma plural, como si estuviera hablando con otras personas. Génesis 11:7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos. Esta es la historia de la Torre de Babel, en donde el hombre planea llegar hasta el cielo, cumpliendo así, o más bien incumpliendo, la voluntad de Dios de llenar la tierra y poblarla. Ellos deciden quedarse en un solo lugar, construir una torre, hacerse famosos y llegar hasta el cielo. Y entonces Dios interviene. Y la forma en que interviene es de esta manera. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que hable de su compañero. Nuevamente encontramos a Dios descendiendo, pero revelándose de forma plural. Aunque no encontramos aquí totalmente claro el nombre de Jesús o la persona del Hijo, ya vemos ahí una pluralidad desde el Antiguo Testamento. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Nuevamente una sola persona. ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente encontramos ahí un solo ser hablando de forma plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Como si estuviera nuevamente hablando con otra persona. Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Esas ya son palabras de Isaías, pero nuevamente vemos que en el Antiguo Testamento hay un solo ser hablando de forma plural. Vamos ahora a Isaías 45, 6 al 7. Y fíjense, este versículo es bien interesante porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y nuevamente aquí pareciera un versículo contradictorio porque le está hablando a Dios, pero le está diciendo que Dios lo ungió. Entonces es algo como incomprensible, pero que en el Nuevo Testamento se va a aclarar. Y ese versículo va a ser citado por el escritor de Hebreos. Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo se dice, es decir, el Hijo es Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad
es el cetro de tu reino. Entonces ese versículo, digamos, un tanto velado en el Antiguo Testamento, en Isaías, en donde se dirige a Dios, pero le dice que el trono ha sido establecido por su Dios, se revela en el Nuevo Testamento. Y el escritor de Hebreos se lo aplica a Cristo. ¿A quién se está refiriendo Isaías? A Cristo, el Hijo que habría de nacer, el Hijo que habría de revelarse en la persona de Jesús. Tu trono, oh Dios, es el cetro por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces ahí ya empezamos a ver la revelación del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a avanzar precisamente a eso. Ahora, estos son solamente algunos versículos. Si yo me detuviera a recapitular cada versículo del Antiguo y del Nuevo Testamento, no acabaría ni hoy y probablemente no acabaríamos ni en el año mismo. Son muchos versículos que revelan la Trinidad y no nos podemos detener a explicarlos por completo, pero lo vamos a ver de una forma general. De hecho, terminé borrando alrededor de 10 diapositivas porque si no, no íbamos a salir hoy del templo. Pero las que dejé son algunas, digamos, citas claves para entender esta doctrina. Ahora avanzamos a la revelación de la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Ya nada más al comenzar el ministerio de Jesús la podemos encontrar en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí encontramos ya la Trinidad revelada de una forma más clara que en el Antiguo Testamento, porque como te repito, la revelación ha venido siendo progresiva. Y aquí ya entramos en un punto en el donde se revela por completo, en donde ya podemos ver ahí las tres personas e identificarlas. ¿Quiénes son esas tres personas de la Trinidad? Encontramos a Jesús bautizándose, encontramos al Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y encontramos a un ser que no se puede ver, pero se puede escuchar diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora, para los judíos, que se dijera que era el Hijo de Dios, lo hacía igual a Dios. Es por eso que los judíos quisieron crucificar a Cristo, porque él decía que era Hijo de Dios y al decir que era Hijo de Dios se ponía al mismo nivel que Dios mismo. Estaba diciendo Cristo que Él era Dios. Es por eso que los judíos lo crucificaron. Pero aquí encontramos al Padre reconociendo a Jesús como su Hijo. Y al reconocerlo como su Hijo, lo está reconociendo como de su misma naturaleza. Lo está reconociendo como que Jesús no solamente es humano, sino que al mismo tiempo es plenamente Dios. Y aquí ya nada más al iniciar el ministerio de Jesús, al iniciar los evangelios, vemos la Trinidad revelada. Ahora en Mateo 28, 19... encontramos lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Nuevamente encontramos ahí algo singular, un solo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate cómo no dice en los nombres, no dice en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, porque es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas, pero al decir el nombre quiere decir que es un solo Dios. Dios entonces no es una persona, sino es un ser, y ese ser está revelado en tres personas. Por eso encontramos ahí que pareciera que habla en singular y al mismo tiempo en plural. El nombre del único ser viviente que se revela en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 4 al 6 encontramos lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí encontramos nuevamente plasmada la Trinidad. La Trinidad manifestándose a la hora de equipar a su iglesia, a la hora de repartir dones a su iglesia. Y vemos que los dones son diversos, pero hay un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Él es el que se encarga de repartir los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y la palabra Señor en griego es kurios, y fue aplicada a Cristo. Cada vez que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Señor, se está refiriendo a Jesucristo.
El Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y ahí encontramos el Espíritu Santo, el Señor, que es Cristo, y Dios, que es el Padre. Entonces encontramos un solo ser manifestado en tres personas, equipando y bendiciendo a su iglesia. Efesios 4, del 4 al 6, nuevamente encontramos otra revelación de la Trinidad. Y dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe por bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Ahí me faltó subrayar a Dios el Padre, pero nuevamente en estos versículos encontramos reveladas a esas tres personas, actuando de forma unificada en la iglesia, equipando a la iglesia, bendiciendo a la iglesia, y vemos ahí al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios el Padre. Y una cita más, en Judas 1, 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente allí encontramos la Trinidad. Y vemos que si nosotros podemos orar, es por el poder del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la misericordia de Jesucristo, y a quien nos dirigimos es al Padre. Pero en realidad nos estamos dirigiendo a un único ser revelado en estas tres personas. Y la forma en que nosotros tenemos comunión es por los diferentes ministerios o roles que tienen estas tres personas. El Espíritu Santo nos da ese poder para orar. Cristo nos abre las puertas del Padre a través de su misericordia y el Padre nos recibe. Entonces vemos ahí al único ser manifestado en tres personas. Ahora ya vimos más o menos que la Trinidad se manifestó en el Nuevo Testamento, pero ya se había manifestado de forma un poco más oscura en el Antiguo. Ahora vamos a ver los tres puntos que yo les comentaba al principio. Y el primero de ellos es que Dios es tres personas. Y la imagen que ha tratado de explicar a estas tres personas es esta imagen que les presento ahí, en donde vemos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero hay una distinción, hay una unidad en ser y hay una distinción en personas. La fórmula que históricamente se ha utilizado para esto es decir, una sola usuya, que es un solo ser, manifestada en tres hipóstasis, que son tres personas. Algunos de ustedes saben que hace alrededor de 3 semanas comencé a trabajar en una librería cristiana y justamente esta semana llegaron 2 personas que se pusieron a revisar una Biblia que querían comprar y una de ellas se puso a explicarle la Trinidad a su compañera, pero lamentablemente lo que estaba explicando era una herejía. Lamentablemente yo como trabajador pues no estaba en ese momento pues como para intervenir y explicar correctamente, ¿verdad? Yo solamente estaba vendiendo la Biblia. Pero la realidad es que en la iglesia a veces hay confusión, a veces hay dudas y a veces no hay un correcto entendimiento de la Trinidad. Lo que esta señora decía es que el Padre es Jesús, que el Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús y que se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Esa es una herejía que se llama modalismo y que surgió ya desde los primeros siglos. El modalismo dice que es un solo ser que a veces se manifiesta como el Padre, que a veces se manifiesta como el Hijo y que a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Sin embargo, en Mateo ya vimos manifestadas las 3 personas al mismo tiempo. Entonces no puede ser que por ratito sea el Padre, que por ratito sea el Hijo y que por ratito sea el Espíritu Santo, porque en la Biblia las encontramos operando juntos al mismo tiempo. Entonces tenemos que decir lo siguiente: Dios es 3 personas. No es una que se manifiesta de forma diferente cada vez que se le antoja, sino que eternamente subsiste como 3 personas. Todo el tiempo Dios ha sido 3 personas, pero todo el tiempo ha sido un solo ser. Y lo vamos a ver aquí, miren. Juan 1, del 1 al 2.
En el principio en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Encontramos ahí una distinción de dos personas. Una de esas personas es el Verbo que estaba con, pero al mismo tiempo era Dios. Yo no puedo decir estoy con Raúl porque soy una sola persona, pero cuando digo estoy con Alan, hay una distinción de dos personas. Y aquí vemos que el Verbo estaba con otra persona, y el Verbo, que después Juan va a revelar que es Jesucristo, estaba con Dios el Padre. Pero hay una distinción de personas, y vemos que ese Verbo que estaba con Dios también al mismo tiempo era Dios. Entonces aquí vemos que hay una distinción clara que la Biblia hace de las tres personas de la Trinidad. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos entonces que hay una relación entre el Padre y el Hijo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, por los siglos de los siglos. Y aquí se cae una doctrina que también es herejía, que se llama arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Cristo y decía que en algún momento el Padre lo había creado, que Cristo no había existido eternamente, sino que el Padre en algún momento lo había creado. Pero aquí vemos que Cristo dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la relación entre esas dos personas es eterna. Y la relación que tienen ellos es una relación de amor. Entonces, cuando pensamos nosotros en la humanidad, no podemos decir nosotros que Dios nos creó porque se sentía solo. No podemos decir nosotros que Dios nos creó porque necesitaba compañía, porque la Trinidad subsiste eternamente y hay una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Dios no se sentía solo, a Dios no le hacía falta compañía. Dios nos creó para compartir su gloria y manifestar su gloria a nosotros. Y aquí vemos también algo muy importante para definir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Es esa relación de amor. Si no pudieran relacionarse, entonces no pudieran ser personas. Para que alguien pueda ser declarado como persona, entonces tiene que relacionarse con alguien más. Y aquí vemos que este ser se divide en tres personas porque hay una relación entre ellos. Para que pueda definirse como persona, necesita poder relacionarse con alguien más. Entonces el Padre y el Hijo se relacionaban eternamente, y eso quiere decir que la Trinidad ha existido de forma eterna, por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ver que también el Espíritu Santo es una persona, no solamente el Padre, no solamente el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Seguramente ustedes han escuchado a personas o han escuchado de personas que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza solamente, ¿verdad? Pero una fuerza no puede hacer las funciones que hace el Espíritu Santo. Y aquí vemos una característica del Espíritu Santo que lo revela como persona, no como fuerza. Él enseñará. Para poder enseñar no puede ser una fuerza, sino una persona. Y ahorita vamos a ver más versículos que lo definen al Espíritu Santo como persona. Él es el Consolador que el Padre envía. Y en el credo niceno encontramos la siguiente oración: creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo es una persona que procede eternamente del Padre y del Hijo, pero que tiene la misma cualidad de ser plenamente Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué encontramos aquí? Voluntad. Voluntad y decisiones. Una fuerza que sale de Dios no puede tener voluntad y no puede tener decisiones. Pero al Espíritu Santo lo encontramos como alguien personal que toma decisiones, que reparte a su voluntad.
Entonces vemos que el Espíritu Santo no es una simple fuerza que sale de Dios, sino es una persona más que conforma el único ser, pero que forma parte de esta Trinidad. Y encontramos aquí otro versículo importante: y no contristéis, es decir, no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y nuevamente aquí tiramos por tierra esa falsa enseñanza de que el Espíritu Santo es una fuerza, porque una fuerza no puede tener emociones ni sentimientos, pero el Espíritu Santo se puede entristecer. Para que el Espíritu Santo se pueda entristecer, necesariamente tiene que ser una persona y no una fuerza. Entonces aquí ya vimos cómo la Biblia revela al Padre como una persona, revela al Hijo como una persona que se relaciona con el Padre, y revela al Espíritu Santo no como una fuerza, sino como una persona que se relaciona con el Padre y que se relaciona con el Hijo. Y eternamente es una relación de amor perfecto entre la Trinidad. Entonces ya determinamos o ya establecimos el primer punto. Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo siguiente, el siguiente punto. Cada persona es plenamente Dios. De Jesús se dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo entonces es Dios mismo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, de forma corporal. Se manifestó en carne, pero así como era 100% humano, así también era 100% Dios, o más bien es, porque eternamente, desde que ascendió al cielo, Jesús es ahora plenamente humano y plenamente Dios. Y con ese cuerpo con el que resucitó, ascendió al cielo, y ahí está en el cielo como hombre, pero al mismo tiempo como Dios. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Cristo no es un ser creado, Cristo no es solamente humano, Cristo es plenamente Dios. En Juan 17, 4-6, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, ¿quién es glorificado? ¿A quién glorificamos nosotros? A Dios, ¿verdad? Y Cristo dice: yo tengo esa gloria que tiene el Padre. Si nosotros dijéramos, Cristo no es Dios, y al mismo tiempo le glorificamos, caeríamos en idolatría. Pero no caemos en idolatría porque Cristo es plenamente Dios. Y esa gloria que tiene Dios el Padre la comparte con el Hijo. ¿Y desde cuándo la comparte? Desde antes que el mundo fuese. Nuevamente tenemos que decir que el Hijo no es un ser creado, sino un ser eterno, y por eso al Padre se le conoce como Padre eterno. ¿Qué te convierte en Padre? Un Hijo. Para que el Padre pueda ser nombrado Padre eterno, necesariamente tiene que tener un Hijo eterno. No un Hijo que haya sido creado en un punto, sino un Hijo que exista eternamente. Y ese Hijo es Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo el Nuevo Testamento reconoce a Cristo como plenamente Dios, al decir que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y al decir que Él tiene la gloria que solamente le corresponde a Dios. El Hijo entonces es Dios mismo. Hechos 5, 3-4. Ahora vamos con el Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí encontramos revelado al Espíritu Santo como Dios mismo. ¿A quién miente Ananías? Al Espíritu Santo. Y luego Pedro le dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién le has mentido? A Dios, ya en la parte final del versículo. Entonces primero identifica a la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y después lo pone al mismo nivel que el Padre y al mismo nivel que el Hijo como Dios. Al mentirle al Espíritu Santo, le está mintiendo directamente a Dios.
Entonces ya vimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona, y ahora vemos que esa persona también es plenamente Dios. Una cita más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí Pablo, hablándole a los corintios, les dice, ustedes son el templo de Dios, pero inmediatamente les dice, ¿quién es el que habita en ese templo? El Espíritu Santo. Si son templo de Dios y el que habita en ellos es el Espíritu Santo, entonces esto pone al Espíritu Santo como Dios mismo. Entendamos esto entonces, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y esa persona es plenamente Dios. Cristo es una persona de la Trinidad y esa persona es plenamente Dios. El Padre es una persona de la Trinidad y esa persona es plenamente Dios. Hasta aquí no tenemos ningún problema, eso lo podemos entender perfectamente, pero si nos quedáramos solamente con eso, caeríamos en una herejía que se llama triteísmo, pensando que hay 3 dioses diferentes. Entonces la siguiente aclaración y el siguiente punto que tenemos que hacer es que hay un solo Dios. 3 personas que son plenamente Dios, pero que al mismo tiempo son en esencia y en ser un solo Dios. El teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente: las 3 personas diferentes de la Trinidad no son solo una en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que también son una en esencia, una en su naturaleza esencial. En otras palabras, Dios es un solo ser, no hay 3 dioses, hay un solo Dios. Y aquí es en donde nuestra cabeza pues ya no lo va a poder comprender por completo. Hasta los puntos anteriores podíamos decir, bueno, sí, 3 personas divinas, pero 3 personas en un solo ser, eso ya no lo alcanza a comprender por completo en nuestra cabeza, pero es la forma en que Dios ha revelado su palabra y por lo tanto, aunque no lo entendamos por completo, hay que creerlo. Deuteronomio 6, 4 al 5. Este pasaje era la espina dorsal del judaísmo. Lo que lo diferenciaba de todas las demás naciones que creían en diferentes dioses era este versículo, esta revelación de la Escritura, que es conocido como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí he subrayado una palabra que es uno. En hebreo la palabra uno que aparece ahí es ejad y es un uno plural. Ya desde ahí, y ya lo hemos visto, se revelaba a Dios como un solo ser, pero con una pluralidad. Ejad es un uno plural. Y ese mismo uno lo encontramos en Génesis 2:26, si no me equivoco, en donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí encontramos el mismo concepto de ejad. Son 2 personas uniéndose en un solo ser. Hay una distinción de personas, pero la Biblia dice que pasan a formar un solo ser. Y ese mismo concepto lo encontramos en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Un uno, pero pluralizado. Pero esto es fundamental. Reconocer que la Biblia revela a Dios como un solo ser, aunque ya hemos visto que ese ser se revela en 3 personas. Isaías 45, 5 al 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Nuevamente encontramos la revelación de las Escrituras revelando a Dios como uno solo. Y nuevamente tenemos que decir, esto era fundamental para el pueblo judío. ¿Por qué lo distinguía de los pueblos politeístas de un pueblo que era monoteísta? Era fundamental en su fe creer en un solo Dios. Y para el cristianismo es fundamental también creer en un solo Dios, no en 3 dioses, sino en un solo Dios, pero revelado en 3 personas.
En el Nuevo Testamento nuevamente encontramos la afirmación de que solamente hay un Dios. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí se reafirma en el Nuevo Testamento que la creencia del cristianismo y en lo que descansa el cristianismo es en un solo Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios revelado en tres personas. Y ahora vamos a ver algo que se conoce como la economía de la Trinidad. Aquí no vamos a hablar de finanzas, porque cuando pensamos en economía pensamos en finanzas automáticamente, sino de administración y de roles, de funciones que desempeñan las diferentes personas de la Trinidad. A esto se refiere la palabra economía. Distinciones en funciones que le pertenece a cada ser de la Trinidad, a cada persona de la Trinidad. Génesis 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y bueno, ahí Dios empieza a hacer toda su creación. Pero aquí encontramos ya una distinción de dos personas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y su espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya encontramos una distinción de personas haciendo diferentes funciones. Y luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la revelación completa de cómo fue hecha esa creación. Todas las cosas, refiriéndose a Jesús, por Él fueron hechas. Y en Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios hace las cosas, pero el Nuevo Testamento nos dice que las hace en Jesucristo. Jesucristo es el agente de la creación. Dios entonces decreta y Cristo ejecuta. Y el Espíritu Santo se movía sobre las fases de las aguas, por lo tanto el Espíritu Santo sustenta. Entonces vemos que la economía en la creación de la Trinidad es que Dios decreta, hace todo con el poder de su voz, el Hijo ejecuta y el Espíritu sustenta. Colosenses 1:16, porque en Él, nuevamente refiriéndose a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Él. Entonces encontramos aquí al Padre decretando, al Hijo ejecutando y al Espíritu Santo sustentando. Y luego lo vamos a ver en un versículo que ya vimos, en Juan 1, que el Verbo, Dios hace todas las cosas y dijo Dios. Ese verbo que Él dice no es nadie más sino el Hijo, y lo revela Juan. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces la forma en que Dios hace es decretar, y el Hijo, que es el Verbo, ejecuta y el Espíritu Santo sustenta. Ahora, la economía de Dios en la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos aquí nuevamente una distinción de personas. El Padre dando al Hijo. Y así como en la creación el Padre decreta, en la salvación el Padre da al Hijo. Y el Hijo, vamos a ver un poquito más adelante, que hace la voluntad del Padre. Nuevamente hablando acerca del Padre, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió. Así como en la creación Dios dijo, aquí en la salvación Dios envía. Dios envió al Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. El Padre se complace de esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí encontramos en estos 3 versículos al Padre planeando de alguna forma. Al Padre, dice aquí, Él se lo propuso en sí mismo. Se propuso salvar a la humanidad y para hacerlo dio a su Hijo.
porque de tal manera lo amó al mundo que dio a su Hijo. El Padre propone, el Padre planea y el Padre da a su Hijo. Ahora, ¿qué va a hacer el Hijo? ¿Cuál es la función del Hijo? Jesús dice de sí mismo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre envía al Hijo y el Hijo hace su voluntad, la voluntad del Padre. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Darte un nuevo nacimiento. Si no naces del Espíritu, entonces no habrás nacido de nuevo. La función en la salvación del Espíritu Santo es darte un nuevo nacimiento. Entonces en la salvación, Dios planea tu salvación, Dios te escoge antes de la fundación del mundo. El Hijo viene, hace la voluntad del Padre muriendo en una cruz, y ahora el Espíritu Santo te da un nuevo nacimiento al tú creer en ese sacrificio que Cristo hizo haciendo la voluntad del Padre. Y ahí encontramos el rol de las tres personas de la Trinidad, actuando a favor de nuestra salvación, pero de forma diferente cada uno. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí vemos otra función del Espíritu Santo, que es santificarte. El Padre te escoge, el Hijo te salva, el Espíritu Santo te santifica. Y todo esto tiene que ver con un plan de salvación, con el plan de redención que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si negamos la Trinidad, negamos también nuestra salvación. He ahí una de las importancias de la doctrina de la Trinidad. No podemos negarla porque negaríamos nuestra salvación mismo. La expiación está en juego si negamos la doctrina de la salvación. Y aquí encontramos al Hijo sacrificándose, pero sacrificándose ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que Cristo fue al desierto, estuvo ayunando, estuvo orando y luego el Espíritu Santo lo llenó y empezó su ministerio? Y todo el ministerio de Cristo fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Y ese ministerio fue hecho por la voluntad del Padre. Y Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces Cristo hace la voluntad del Padre, recibe el poder del Espíritu Santo y se sacrifica. Y el Padre dice amén. El Padre acepta ese sacrificio del Hijo y es porque lo acepta que Cristo es resucitado. Porque al Padre le plació por completo el sacrificio que hizo Jesús. Y la ira de Dios fue propiciada por ese sacrificio que hizo Jesús. Pero nuevamente encontramos un solo ser manifestándose en tres personas y obrando cada una de esas personas en diferentes aspectos para lograr la salvación del hombre. Primera de Pedro 1:2. Fíjate lo que dice aquí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién te elige? El Padre. Luego, ¿quién logra tu redención? La sangre de Jesucristo. ¿Y cómo logras tú creer en esa salvación? Mediante la santificación del Espíritu Santo. Son tres personas actuando en conjunto y que favorecen para tu salvación. Un solo ser, tres personas, una economía diferente, es decir, una administración y una función diferente, pero todas actuando como un solo ser para lograr la salvación. Concluimos con lo que dice Grudem. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y en la redención ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es lógico, porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan uno al otro como un padre y un hijo se relacionan entre sí en una familia humana. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y sigue las instrucciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a las directivas tanto del Padre como del Hijo. En fin, que si bien las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, difieren en cuanto a la creación.
El Hijo y el Espíritu Santo son iguales a Dios el Padre en deidad, pero subordinados en funciones. Todo lo que podemos decir del Padre, cuando pensamos en Dios es amor, lo podemos decir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que podemos decir acerca de sus atributos, como que Dios es eterno, lo podemos decir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santidad, ira, omnisciencia, omnipresencia, todos esos atributos plenamente se manifiestan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de funciones, vemos una subordinación voluntaria del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo se subordina al Padre y el Espíritu Santo se subordina tanto al Padre como al Hijo. Pero aunque tienen diferentes roles, reciben una misma adoración, reciben una misma gloria y son plenamente Dios en tres personas, bendita Trinidad, dice el himno, ¿verdad? Vamos ya concluyendo. La Biblia de Estudio Teológico dice lo siguiente acerca de la Trinidad. Está mucho más allá de la capacidad humana comprender cabalmente la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, ella es vital para entender la naturaleza de Dios y los acontecimientos centrales de la historia de la salvación, en la que se ve a Dios actuar de hecho en un equipo de tres personas. El cristianismo bíblico permanece de pie o cae con la doctrina de la Trinidad. Así de fundamental es esta doctrina. Aunque no logremos entenderla por completo, hay que creerla, porque esa es la revelación que Dios mismo ha hecho de sí en las Escrituras. Y la revelación que encontramos, aunque hoy realmente toqué pocos versículos, ampliamente es esta: que Dios es un solo ser, pero que ese ser se manifiesta en tres personas totalmente distintas, actuando como un equipo, y esas tres personas son plenamente Dios, pero no son tres dioses diferentes, sino uno solo. Y voy a terminar con parte del credo de Atanasio. Atanasio fue un teólogo que defendió la Trinidad sobre las herejías que se estaban levantando en los primeros siglos. Él vive en el siglo IV y parte de su credo es el siguiente. En realidad es un credo amplio, pero solamente tomé unas partes. Dice lo siguiente: adoramos a Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Distinguimos entre las personas, pero no dividimos la sustancia. Las tres personas completas son coeternas y coiguales entre sí. Por eso adoramos la unidad completa en la Trinidad y la Trinidad en unidad. Y ese podría ser un buen resumen de lo que creemos nosotros como iglesia cristiana, como iglesia que cree en la revelación de las Escrituras. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a terminar adorando al Dios Trino. Te voy a invitar a que me acompañes a orar, y si es que te sabes esta canción también te voy a pedir que me acompañes a cantarla, y si no, bueno, va a estar apareciendo también ahí en la pantalla. Señor y Dios Padre, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, te damos gracias por eso, Dios. Señor y Dios Hijo, que nos has redimido con tu sangre, te alabamos, te glorificamos y también te agradecemos por eso. Señor y Dios Espíritu Santo, que nos has santificado y que nos has dado un nuevo nacimiento, también a ti te adoramos y también a ti te glorificamos y te agradecemos. Dios Padre, te agradecemos porque a ti te ha placido revelarnos parte de este misterio de tu ser. Y aunque quizás no lo podemos lograr entender de forma cabal y de forma plena, sí lo creemos y lo profesamos como algo que ha estado revelado en tu palabra, y tú no mientes, Señor. Además de que esta doctrina no se le pudo ocurrir a ninguna persona finita, Señor, porque simplemente nuestras mentes finitas no alcanzan a entender un Dios infinito. Pero entendemos que tú te has manifestado en tres personas. Entendemos que eternamente ha sido así, que eternamente ha habido una relación
entre estas tres gloriosas personas, y que eternamente también hemos estado nosotros en tu corazón, escogiéndonos, santificándonos y guardándonos un lugar para que algún día podamos verte cara a cara. Y quizás incluso en ese día no podamos entenderlo, pero tendremos una eternidad para irte conociendo cada vez más y más profundamente, Señor. Pero mientras tanto te pedimos que nos ayudes a amarte, a glorificarte y a no desviarnos de la revelación que ha sido entregada a nosotros, Señor. Gracias porque al día de hoy tu revelación es mucho más completa que la que tenían los padres que encontramos, tales como Abraham, Isaac y Jacob. Y aún ellos creyeron en ti, Señor, aún sin tener esta revelación completa de lo que tú habrías de hacer. Pero nosotros ahora tenemos un entendimiento quizás aún más profundo, Señor. Pero la pregunta es si tendremos el mismo amor que tenían ellos y la misma disposición, Señor. Y te pido que crees en nuestros corazones ese amor por ti, Señor, esa pasión, y que podamos seguirte tal y como lo hicieron aquellos personajes, Señor, que si bien estaban llenos de fallos, llenos de fracasos, tenían un corazón dispuesto por servirte y por seguirte a ti, Señor. Y ahora que nosotros entendemos el gran amor con que nos has amado al enviar a tu Hijo, que entendemos, Jesucristo, el gran amor con que nos has amado al entregarte, y Espíritu Santo, que entendemos el gran amor que has dado a la iglesia al santificarla y al redimirla, te pedimos que crees en nosotros un corazón que te alabe y que te ame, Señor. Dios soberano y sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. En el valle de aflicción, Él vino y me completó. Tu voz a casa me volvió, tu paz como agua fluye. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. Tu nombre sobre. Alabamos al único ser viviente, al único ser que vive por los siglos de los siglos, pero lo adoramos
en la bendita Trinidad que nos ha rescatado, en la bendita Trinidad que nos ha redimido, en la bendita Trinidad que nos da gracia, amor y comunión. Bendita Trinidad, sé exaltada, sé bendecida por los siglos de los siglos. Amén.